Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra. Estamos abriendo 2 Corintios, capítulo 2, verso 12. Hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesucristo abunde en nuestros corazones. Agradecemos al Señor que estamos alrededor de su presencia, considerando su palabra. Hoy vamos a considerar unos cuantos versos de las Escrituras y vamos a basar este compartir en algo que nuestro hermano Pablo presentó en la segunda epístola a los Corintios. Los comentaristas bíblicos han dicho que quizás el libro de la segunda carta a los Corintios es quizás el libro donde más tú palpas y conoces la personalidad de Pablo. El resto de libros del Nuevo Testamento escrito por Pablo casi no refleja mucho la personalidad de Pablo, pero la segunda a los Corintios es un libro donde se puede conocer mucho cómo era el apóstol Pablo, y el Espíritu Santo ha permitido que eso quede plasmado en la palabra. Recuerde que la Biblia, segunda de Timoteo 3:16, es soplada por Dios, es theoneustas. Y segunda de Pedro dice que los hombres fueron guiados por el Espíritu Santo a escribir. Entonces el hecho de que se conozca la personalidad de Pablo en esta epístola no quiere decir que la Biblia no sea inspirada por Dios. Creemos en la suficiencia y en la autoridad de las Escrituras como palabra de Dios. Creemos que Dios sopló y creemos que Dios guió a los hombres a dar su testimonio, el testimonio acerca de su Hijo. Hoy vamos a considerar unos aspectos que nuestro hermano Pablo nos registró en la epístola, y vamos a hablar acerca de algo que es muy importante para la vida cristiana en relación con el ministerio de la reconciliación, en relación con el testimonio cristiano en el corazón de la iglesia. Empecemos leyendo entonces el versículo 12, segunda a los Corintios 12, versículo 1. Vamos a leer bastantes versículos en el día de hoy, creo que es más seguro para nosotros. Entonces vamos a leer a partir del verso 12 y lo leeremos hasta el versículo 17, que es la perícopa que vamos a tratar en el día de hoy. Verso 12 dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio, de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Aquí, cuando conocemos el contexto de la epístola, nos damos cuenta que Pablo había enviado una carta a los Corintios, y la Biblia habla de esa carta como severa. Pablo aquí había llegado a Troas naturalmente para hacer lo que el Señor le había enviado, que iba a ser su testigo en muchas naciones de la tierra. Pero aunque a él se le abrió puerta para predicar el Evangelio, no pudo hacerlo por causa de que estaba ansioso esperando la visita de Timoteo. Los comentaristas bíblicos serios creen que Timoteo era el portador de la carta que llevó a los Corintios, y Pablo estaba esperando la respuesta de los Corintios acerca de la carta que Timoteo llevó. Entonces Pablo, mientras esperaba en eso, dice que no tenía reposo en su espíritu porque no había llegado a Timoteo, ¿sí? Entonces, como Timoteo no llegó, dice la Escritura que Pablo salió ¿para dónde? Para Macedonia, donde creía que podía encontrarse con Timoteo. Entonces, aquí es el contexto de estos versículos que vamos a empezar a considerar. Luego Pablo hace un cambio en la narración del escrito, porque no sigue hablando del encuentro con Timoteo, sino que del encuentro con Timoteo habla de él más adelante en el capítulo 7, versículo 5. Aquí Pablo empieza a hacer un paréntesis, ¿sí? A pesar de que estaba abrumado, a pesar de que tenía una ansiedad por causa de que no llegaba Timoteo con las noticias de la carta que habían recibido los Corintios, él cambia el tono de la carta, y el versículo 14 nos dice: mas a Dios gracias, o sea, cambió el tono de preocupación a alabanzas al Señor. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Este va a ser el versículo que vamos a tratar en el día de hoy. Vamos a mirar tres aspectos de este 2 Corintios 2:14. Este versículo lo vamos a utilizar para mirar
los aspectos del aroma de Cristo, que tiene una aplicación en la iglesia y tiene una aplicación con el mismo evangelio. Voy a leer el mismo versículo de la Biblia textual. Pero gracias sean dadas a Dios, quien siempre nos hace triunfar en el Mesías y por medio de nosotros manifiesta la fragancia de sí mismo en todo lugar. ¿Sí? Entonces aquí vamos a considerar varios aspectos. El apóstol Pablo hace relación al propio Señor Jesucristo, hace relación a lo que ellos estaban predicando como un aroma, y hace relación al mismo Pablo con sus compañeros de trabajo en la obra, acerca del aroma que se conoce cuando se predica y se lleva las buenas nuevas a muchos lugares. Naturalmente que el apóstol Pablo está utilizando una figura lingüística que utiliza en muchas epístolas, que es una metáfora. Pablo utiliza la metáfora, por medio de ella hace analogías y comparaciones. Tú encuentras en las escrituras mucho tipo de figuras lingüísticas, como son las parábolas, como son las alegorías, y este caso que vamos a considerar aquí es una metáfora. Para colocarlos en el contexto de este versículo, quiero leer un aspecto del comentario de Matthew Henry que nos va a ilustrar a qué se estaba refiriendo Pablo, qué tenía en mente cuando escribió en parte este versículo y que la iglesia en Corinto, por ser griega, conocía. Voy a leer un aspecto de lo que dice Matthew Henry de este comentario. Ya se los voy a leer. Matthew Henry, en su comentario de toda la Biblia, habla acerca de lo que Pablo estaba presentando acá, y ya se los voy a leer. Pablo toma prestado una imagen de la pomposa ceremonia oficial de los romanos, conocida como la entrada triunfal. En un triunfo, en el desfile, el general victorioso marchaba por las calles de Roma hasta el Capitolio. El Capitolio era una de las 7 colinas de Roma. Primero iban los oficiales del Estado y el Senado, luego la banda de las trompetas, luego el botín que habían tomado en la tierra conquistada. Ustedes pueden ver eso en el Arco de Tito en Italia. En Italia está el Arco de Tito, donde está grabado el triunfo de Tito y Vespasiano, y esa era la manera como eran las marchas de lo que se conoce como la entrada triunfal. Luego, entonces leímos en el Arco de Tito, luego los príncipes, los gobernadores y generales cautivos encadenados, que eran conducidos a la cárcel o directamente a la ejecución. Luego iban los lictores portando sus varas, los guardas, seguidos con los músicos con su lira. Luego los sacerdotes tiruferarios, eran los que llevaban los incensarios, los cuales iban expediendo el incienso, ¿sí? Meciendo los inciensos. Después venía el general en persona en una carroza tirada por 4 corceles, vestido de una túnica púrpura bordada en oro con hojas de palma bordadas en oro también. Llevaba en la mano un cetro, un marfil coronado con el águila romana, y un esclavo sostenía la vara y la corona. Detrás de él marchaba toda su familia, y por último todo su ejército con sus condecoraciones, gritando: lo triunfé, o sea, hemos triunfado o hemos vencido, que era su grito de victoria. Entonces, este era el cuadro que Pablo estaba teniendo en mente cuando escribe este versículo, y eso lo conocemos nosotros por la palabra griega que aparece ahí, donde dice que nos lleva en triunfo en todo momento. Esa palabra triunfos
viene de su raíz griega, viene del latín triunfus, ¿sí? Y es de ahí donde Pablo toma esta imagen para empezar a dar una enseñanza a la iglesia que está en los Corintios. Volvamos a leer entonces el versículo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. La Biblia textual dice: pero gracias sean dadas a Dios, quien siempre nos hace triunfar en el Mesías, y por medio de nosotros manifiesta la fragancia de sí mismo. Entonces vamos a mirar los tres estadios o los tres niveles de la fragancia que nosotros podemos encontrar en las Escrituras. Vamos a mirar el primer nivel de la fragancia que se expede cuando se predica el Evangelio de Dios. Vamos a mirar un segundo nivel de la fragancia y del aroma que se da a conocer. Recuerde que esto es una metáfora, no es algo literal, es una metáfora de la fragancia que se da a conocer cuando nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, anunciamos cumplidamente el testimonio de Jesucristo y cuando es conocido en nuestras vidas. Y también vamos a mirar entonces lo que dicen las Escrituras acerca de lo que es en sí el mensaje del Evangelio. Primero empecemos mirando lo que dice el texto de la Biblia textual. La fragancia y el aroma proceden de Cristo mismo. Es Cristo mismo el poseedor de un aroma que atrae a las personas. Es Cristo mismo con su vida, con su dulzura, con su palabra, que expede un aroma que a las personas hace que se alleguen a Él. Entonces vamos a leer primero este versículo para colocar una base, que es Efesios capítulo 5, versículo 2. Efesios capítulo 5, versículo 2. Efesios capítulo 5, versículo 2. Este versículo entonces es un texto paralelo del texto que estamos considerando. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. ¿En qué? En olor fragante. Entonces ya vamos a empezar a conocer qué fue lo que produjo algo agradable delante de Dios. Recuerde que también hay una figura en el Antiguo Testamento de los sacrificios de los animales. Y recuerde que también existe algo que se ofrecía en sacrificio en el altar de bronce y en el altar de los inciensos, ¿sí? Y hay una clara figura de esto en Génesis, cuando Noé sale del arca y ofrece un sacrificio en el altar. Creemos que ese era el altar de los holocaustos. Y Dios dice que percibió un aroma agradable. Dios no tiene nariz, ¿sí? Volvemos a decir que muchas veces se habla de manera metafórica, ¿sí? Para Dios no es agradable un olor de un animal quemado. ¿Qué es lo que era agradable para Dios? Porque estaba viendo a su Hijo Jesucristo. Eso es lo que agradaba el corazón de Padre. Y no hay nada más que pueda agradar el corazón de Padre que el Hijo de Dios. Entonces, cuando el Hijo de Dios se entrega por nosotros, ese sacrificio que hace el Hijo de Dios, que se entrega a sí mismo, que toma forma de hombre, ese sacrificio para Dios es como un olor fragante, algo que complace el corazón de Dios, ¿sí? Entonces por eso hablamos en 2 Corintios 2 que Cristo tiene una fragancia, Cristo tiene un aroma que es atrayente, ¿sí? La propia persona del Señor Jesús, su belleza, su dulzura, su gloria, a eso se refiere eso. Eso es lo que nos atrae a nosotros, su amor para con nosotros. Entonces el Hijo de Dios en su primera medida es el que posee el aroma. El Hijo de Dios es el que expede el aroma. El Hijo de Dios tiene algo que nos cautiva a cada uno de nosotros, que era lo que sucedía cuando Él vino en los días de su carne. Cuando las personas lo veían, no podían más que caer a sus pies, no podían más que cautivarse con la propia persona del Señor Jesucristo. Ahora, este sacrificio involucra una entrega hacia alguien más. Recuerde que se entregó en sacrificio en olor fragante a nuestro Dios. Entonces vamos a mirar ese aspecto también de nuestro Señor Jesucristo entregándose al Padre, y en esa entrega que se da hay un aroma agradable. Vamos a utilizar una figura
que aparece en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, vamos a leer el versículo 3. Marcos capítulo 14, versículo 3. Unos días antes del Señor ser entregado, Marcos 14, versículo 3. Este texto tiene su texto paralelo en Juan 12, que ahorita lo vamos a leer. Y queremos entonces hacer énfasis en algo, hermano. El incienso da aroma cuando se quema. Esa figura ya se había presentado en el Antiguo Testamento en el altar de los perfumes. Había un incienso que cuando se echaba en el altar del incienso, él daba un olor y daba un aroma. Pero el aroma se da cuando se quema, ¿sí? De la misma manera, en nuestro Señor Jesucristo, su aroma también se dio a conocer por medio del sacrificio. Y de la misma manera en la iglesia se va a reconocer el aroma de Cristo cuando el incienso sea quemado. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Marcos 14, 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, sabemos nosotros entonces cuál era la condición de un leproso. Un leproso tenía que estar en un lugar apartado y según Levíticos tenía que gritar inmundo, inmundo. Pero tenemos a un leproso que está en la casa compartiendo con las personas. El Señor lo había sanado, pero siguieron llamándolo Simón el leproso. Y estando a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó ¿en dónde? En su cabeza. ¿Listo? Volvamos, ahora miremos en Juan 12, que es el texto paralelo. Juan 12 y el versículo 3. Juan 12, versículo 3. Entonces María, aquí sabemos entonces cuál era la mujer, que no lo dice Marcos. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó ¿de qué? Del olor del perfume. ¿Sí? Bueno, alguno dirá, hermano, pero si en Marcos dice que fue sobre la cabeza y aquí dice que fue sobre los pies. Eso lo entendemos nosotros viendo el Salmo que dice que el aceite se da ¿en dónde? En la cabeza de Aarón y desciende por las vestiduras, ¿cierto? Entonces el aceite empezó en la cabeza y fue por todo su cuerpo y María lo que hizo fue enjugar los pies con sus cabellos, ¿cierto? Pero quiero llamar la atención a algo primeramente. El frasco de alabastro de nardo puro. Ese frasco de alabastro, naturalmente que el contexto está hablando que estaba preparando el cuerpo del Señor para la sepultura. Eso es una profecía que estaba haciendo ella ahí. Pero también podemos ver nosotros que el frasco que contiene el perfume es el propio Señor. Y el perfume sale cuando se quiebra el frasco, ¿sí? Es lo que pasó entonces con nuestro Señor Jesucristo. Él fue quebrado por nuestros pecados y cuando fue quebrado con nuestros pecados, podemos entender la figura del Antiguo Testamento que algo agradable subió a la nariz del Padre. Y recuerde que Dios no tiene nariz, ¿cierto? Por decirlo así. Entonces, cuando el Hijo se entrega por nosotros, cuando el Hijo se entrega para cumplir la voluntad del Padre, cuando es quebrantado, cuando es molido por nuestros pecados, sale un aroma. Y ese aroma agrada ¿a quién? Al Padre, primeramente. Pero nosotros también podemos percibir ese aroma. ¿De qué manera? En el amor que Dios manifestó con nosotros cuando entregó a su Hijo. Cristo se entregó por nosotros y ahí nosotros podemos percibir ese amor y ese aroma en el sacrificio que Él hizo a nuestro favor. Entonces, el aroma que se expede es el mismo, el propio Señor Jesucristo, porque la fragancia es la fragancia del propio Señor Jesucristo. Eso habla de la vida, de la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el que posee el buen aroma, ¿sí? Y él ha querido que la iglesia también pueda dar a conocer su propio aroma, que es también un segundo estadio que vamos a considerar. Entonces, este primer estadio y este primer nivel de que cuando Pablo lleva las buenas nuevas a muchos lugares de la evangelización, lo que está haciendo es que por donde va dejando el rastro de un aroma que las personas lo van percibiendo.
Y como van percibiendo ese aroma, algo atrayente, algo agradable, se van acercando a lo que Pablo está haciendo, en este caso presentando al Señor Jesucristo. Ese es un primer estadio. Pasemos a un segundo estadio, donde vamos a hablar acerca de que del aroma que expede el Señor Jesucristo es el aroma propio del mensaje del Evangelio, ¿sí? Recuerde que el mensaje del Evangelio es acerca de ¿quién? Del mismo Señor Jesucristo. Él es el aroma, pero lo que nosotros llevamos, lo que los apóstoles predicaban, era el mensaje acerca del poseedor del aroma. Hay un grato aroma cuando se predica el Evangelio en el mundo entero. Hermano, el mundo hiede, amortecina, porque el mundo fue juzgado. Huele si no ha muerto. Pero hay algo que sobresale por encima de ese olor, las buenas nuevas del Evangelio. Que a manera metafórica Pablo dice que cuando él va por muchos lugares predicando el Evangelio, ese olor va llenando muchos lugares, ¿sí? Leámoslo en Romanos 1, versículo 16. Romanos 1, versículo 1, hermanos. Empecemos con el versículo 1. ¿Por qué sabemos nosotros entonces que también aplica este caso al Evangelio? Porque cuando lleguemos al versículo 15 nos vamos a dar cuenta que es por la predicación del Evangelio que se va a producir un suceso, ¿sí? Vamos a leer el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él, Dios, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo. O sea, el Evangelio de Dios es acerca de ¿quién? De la obra de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que en Hechos del Espíritu Santo, los apóstoles dicen, y Lucas, que no cesaban de predicar ¿a quién? A Jesucristo. O sea que el mensaje central del Evangelio es la propia persona del Señor Jesucristo. El mensaje central del Evangelio es el propio Señor Jesucristo. Esas son las buenas nuevas. Entonces, para Pablo el Evangelio de Dios no era nada más que la presentación de su Hijo, ¿a dónde? A las naciones. Y cuando el apóstol Pablo presentaba ese mensaje, el mensaje del Evangelio de Dios acerca de su Hijo, iba un aroma detrás de él. Y ese aroma iba atrayendo a las personas para saber de dónde viene ese aroma, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo que el Evangelio nos lleva a conocer al Hijo de Dios, que es la finalidad, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios y parte del cuerpo de Cristo llevamos este mensaje, el mensaje del Evangelio, lo que estamos haciendo nosotros es que estamos llevando un aroma agradable a las personas, ¿sí? Un aroma que cautiva el corazón de las personas y un aroma que atrae el corazón de las personas al propio Señor Jesús. No a nosotros, porque el dueño y poseedor del aroma es ¿quién? Es Él. Es el que tiene la fragancia grata, la fragancia de sí mismo, hermano, ¿sí? Entonces, por medio de la presentación del Evangelio, que es la presentación de la persona del Hijo de Dios, nosotros damos a conocer al propio Dios, porque Dios se reveló en la persona de su Hijo. Todo lo que nosotros podamos conocer del Dios inconmensurable, que no se puede conocer ni ver, lo vemos en la persona del Hijo de Dios. Miramos esto en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Segunda de Corintios 4, versículo 6. Amén, ¿lo tenemos? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, vemos que Pablo hace una referencia a Génesis. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En dónde?
en la faz o en el rostro de Jesucristo. Entonces, cuando se está llevando el mensaje del Evangelio, lo que se está haciendo es que se está dando a conocer a Dios por medio de la predicación de la palabra, ¿sí? Y esa predicación de la palabra va a producir dos efectos, un efecto positivo y un efecto negativo, como era el caso de las parábolas. Cristo, cuando hablaba las parábolas, producía, la parábola debe producir algo, un solo aspecto. Pero ¿qué pasa? Por el corazón del hombre hay dos manifestaciones. Unos creían, otros lo rechazaban. La parábola que era para vida para unos, para otros resultaba en endurecimiento y muerte. No porque el propio Señor quisiese eso, no. El corazón del hombre que escuchaba con un corazón cerrado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos presentando el Evangelio, lo que estamos llevando es la iluminación de Dios al corazón de las personas, de la misma manera como Dios iluminó ¿en dónde? En nosotros, ¿sí? Y esa iluminación es el conocimiento de Jesucristo, y ese conocimiento de Jesucristo es un aroma agradable, del cual Pablo está hablando ¿en dónde? En la carta a los Corintios que nosotros acabamos de leer, ¿sí? Vamos a mirar un texto del Antiguo Testamento que nos va a hablar del mensaje del Evangelio a toda la tierra. Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Recuerde, Pablo por donde iba daba a conocer a Cristo. Manifestaba el conocimiento de Cristo por medio de su aroma, el aroma del Señor. Habacuc 2, versículo 14. Este es el resultado de la predicación del Evangelio en la tierra. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahvé, como las aguas cubren al mar. Entonces, el propósito de ese mensaje que Pablo habla acá, en segunda de Corintios, capítulo 2:15, que él habla de llevar un conocimiento, el olor de conocimiento de alguien, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el escritor, Habacuc, el escritor del texto, nos dice que la tierra iba a ser llena, será llena de la gloria del conocimiento del Señor, ¿sí? Entonces, el trabajo, la tarea de la iglesia es llevar a cabo el ministerio de la reconciliación. El propósito de Dios es que las personas sean salvas. Primera Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y para que los hombres sean salvos, Dios hace una operación extraña que envía a su Hijo a la tierra, y después nosotros creemos en ese mensaje, y ahora nosotros participamos con Pablo de llevar ese conocimiento de Dios a donde vayamos, hermanos, ¿sí? Esa es más o menos como la idea de lo que se está hablando acá. Volvamos al verso 14, volvamos al 15. Entonces leímos que Pablo se consideraba un triunfante con Cristo, y él lo llevaba victorioso en todo lugar, y en esa victoria iba manifestando el olor y la fragancia de Jesucristo, ¿sí? Versículo 15. Ahora hablemos del aspecto de nosotros. Pablo se está incluyendo en ese somos, él y el equipo que trabajaba con él. Ahora nos toca incluirnos a nosotros en este tiempo. Versículo 15, porque para Dios somos, primero era el propio Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo es la fragancia. Ahora, aparte del Señor, el Señor está haciendo un trabajo en el corazón de la iglesia, un trabajo en cada uno de nosotros, para que también en nosotros, se pueda conocer el aroma de Jesucristo. Recuerde, el mundo huele a muerto. El mundo no tiene manera de dar a conocer el aroma de Cristo. El mundo no tiene cómo mostrar cómo era la persona del Hijo de Dios. Ese testimonio se halla única y exclusivamente en la iglesia. No se encuentra en el mundo, se encuentra en cada uno de nosotros. Verso 15. Porque para Dios somos, aquí entonces vemos la inclusión de los apóstoles, la inclusión de los colaboradores de Pablo y la inclusión de la iglesia. Porque para Dios somos ¿qué? Grato olor. La Biblia textual vuelve nuevamente a decirnos,
Porque para Dios somos ¿qué? Olor fragante. Entonces mire que aquí también vemos cómo el Espíritu Santo incluye a la iglesia en ese trabajo de llevar un grato olor, o sea, la vida de Jesucristo manifestada y conocida en el corazón de la iglesia. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Vamos a utilizar una figura que utilizó el hermano Stephen Kahn para hablar acerca de este versículo, llevándolo en comparación con lo de que nosotros, por el trabajo que estaba haciendo el Espíritu Santo en el corazón de Pablo, era un canal que no obstruía que el incienso o el aroma agradable pudiera salir en su entorno, ¿sí? Vamos a utilizar esta figura que está en Jeremías 48. Jeremías 48, versículo 11. Pablo, Dios, por medio del trato con Pablo, por medio del trabajo del Espíritu Santo, por medio de la disciplina, hizo que Pablo, donde fuese, llevase un aroma que iba a causar división. Ya vamos a empezar a explicar qué es eso. Entonces, vamos a leer el versículo 11. Quieto estuvo Moab desde su juventud, sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no ha cambiado. ¿Sí? Entonces, el vino debía ser vaciado de vasija en vasija hasta que el todo sedimento haya quedado ¿en dónde? En el fondo, y fuese entonces claro y puro. Aquí Dios le está haciendo un reproche a Moab por ser orgulloso y por ser altivo. Nunca había sido vaciado, nunca había sido llevado en cautiverio, nunca había sido tratado, ¿cierto? Entonces se utiliza esta figura para mostrar que Moab retuvo su olor y retuvo su aroma. En cambio, Pablo no retuvo su aroma. El aroma original de Pablo, ¿cuál era? Y de los apóstoles, Adán. Se acercaba y olía a Adán, ¿sí? Pero Pablo, el aroma en Pablo mudó. Y ya Pablo, cuando caminaba, cuando vivía, ya no olía a Adán, su olor original, sino que hubo una mudación en la vida de Pablo, y ya entonces lo que él presentaba era un olor fragante delante de Dios, ¿sí? Moab estuvo quieto, estuvo tranquilo, no fue tratado, y entonces retuvo su olor y retuvo su aroma, ¿sí? Dios, por medio de muchas cosas en nuestro entorno, está tratando de llevarnos, primero, de que pasemos de una vasija a otra vasija, que pueda haber trato en nuestra vida, porque eso va a servir para que mudemos el aroma, ¿sí? Ahí no le ha sucedido que hay veces se han acercado a hermanos y hermanas que huelen a Adán, ¿no? No debería ser así. Deberían oler a Cristo, deberían reflejar la persona del Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo precisamente está en nuestros corazones haciendo esa obra preciosa, ese trabajo en el interno, en lo profundo, de que sea mudado nuestro aroma y nuestro olor, ¿sí? Pero en el caso de Pablo era un caso completamente ¿qué? Contrario con los apóstoles y con los demás hermanos que trabajan en la obra de Pablo. Porque él lo dice, porque nosotros somos olor fragante de Dios, ¿sí? Entonces está hablando en relación con la predicación del evangelio a las naciones. En este caso nos toca a nosotros en el lugar donde fuimos plantados. En la ciudad donde nosotros fuimos plantados, tenemos un trabajo y una encomienda por el Espíritu Santo. No oler más a Adán. ¿Por qué? Porque el aroma a Adán no atrae. El aroma a Adán repele. En cambio, el aroma a Cristo acerca. Y recuerde que Pablo luchaba por algo. ¿Por qué? Presentar todo hombre perfecto ante Dios, hermano. Esa era la carga en el corazón de Pablo. Entonces nuestra carga en nuestro corazón debe ser precisamente llevar las personas ¿a quién? Al conocimiento de Jesucristo, al conocimiento de la palabra.
mostrar por medio de la vida cómo era el Señor Jesucristo. Es que, hermanos, ¿dónde el mundo va a conocer cómo era la persona del Hijo de Dios? En ningún otro lugar, lo volvemos a repetir. No hay ningún otro lugar sobre el universo que las personas puedan conocer cómo era el Hijo de Dios. Cómo hablaba, cómo vivía, cómo se expresaba, cómo juzgaba, cómo caminaba, más que en el corazón de la iglesia. Esa es la encomienda que nosotros tenemos, hermano. Entonces Moab retuvo su olor original. Entonces, ¿a qué se está refiriendo esto? A manera metafórica o de figura, al cristiano carnal. ¿El Señor lo salvó? Claro que sí, pero todavía anda en lo suyo propio, todavía anda en sus asuntos y no se ha ocupado de las cosas del Señor y no se ha ocupado de ser un aroma agradable ante Dios y un aroma que atraiga a las personas al Señor Jesucristo, hermano. ¿Sí? A eso está refiriendo esto que estamos leyendo acá de Moab, que retuvo su sabor y su olor. Pero el caso de Pablo no era así, porque nosotros somos olor fragante, ¿sí? Y ya el verso anterior es el olor de Cristo. O sea que era claro que Dios había hecho un trabajo en el corazón de los apóstoles para que ellos pudieran llevar el aroma de Cristo a muchos lugares. ¿Se me entiende? Entonces, he ahí la responsabilidad nuestra. Abrir nuestro corazón a las disposiciones de Dios en nuestro entorno. ¿Para qué? Para que cuando se quiebre el frasco, que salga el aroma. Lo mismo que leímos ahorita en Marcos 14 y en Juan 12, hermano. Amén. Pasemos entonces a otro versículo. Vamos a ir a la parte negativa. Eclesiastés 10, versículo 1. Eclesiastés 10, versículo 1. Amén, hermano. ¿Lo tenemos? Las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Queremos entonces sumar este versículo con Moab. ¿En qué sentido? En que cuando no se vive una vida para el Señor, en que cuando no se vive una entrega al Señor, una sumisión a la voluntad del Señor, una identificación con la voluntad del Señor, ¿qué es lo que va a hacer? Ese perfume que es el propio Cristo, es lo que dice acá, las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista, ¿sí? Ya sabemos nosotros que el perfume es ¿quién? El Hijo de Dios, ese es el buen perfume. Y ese buen perfume ha sido depositado ¿en dónde? En nuestros corazones, porque la vida de Dios nos fue dada por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir la vida sin Dios, cuando nosotros empezamos a vivir por nuestras preferencias, cuando empezamos nosotros a vivir no por los asuntos del Señor, a interesarnos solo por lo nuestro propio y no darle prioridad al Señor, a vivir una vida liviana que desagrada al Señor, se está haciendo algo, se está afectando el perfume del perfumista y se está teniendo pérdida. Y recuerde que Dios espera ganancia, porque Dios tiene un negocio. El negocio de Dios es para producir ganancia. ¿Recuerda a las minas? Al que se le dio una le dijo, ¿por qué no se lo llevó a los banqueros, a los cambistas de la mesa para que hubiera producido? Porque Dios tiene un negocio. Y el negocio de Dios es la iglesia. El negocio de Dios es que su Hijo sea palpado, reconocido en nuestros corazones. Ese es el negocio de Dios. Entonces, cuando nosotros no somos sensibles a esa dirección del Señor, lo que está sucediendo es que estamos afectando el perfume del perfumista. Un buen perfume y un buen aroma que no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. ¿Se me entiendes? Entonces se está afectando el perfume del perfumista. Entonces, estos dos versículos nos sirven como exhortación a nosotros para poder considerar el aspecto de llevar el buen perfume con la vida. El perfume se reconoce por el vivir. Pablo lo decía, para mí el vivir es Cristo. O sea, esa era la manera como las personas reconocían el aroma, por la vida manifiesta y por la manera como podían palpar a Jesucristo en sus corazones y en sus vidas, hermano. Amén. Volvamos al versículo 16, ya terminando. Leamos nuevamente el 15.
Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces, aquí es donde enlazamos el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, su propósito es ¿qué? Producir vida. Ese es el propósito del mensaje del Evangelio. Pero resulta que esa fragancia, que es Cristo, que es el mensaje del Evangelio y que es la misma iglesia, esa fragancia hace división. Hace una división eterna entre los hombres. En unos, cuando se lleva el mensaje del Evangelio, produce vida para vida. Eso es un superlativo que es propio del lenguaje hebreo. Vida para vida y muerte para muerte. Por ejemplo, en Génesis a Adán se le dice, si comes del árbol morirás. El griego y el hebreo dice, de ciertamente de muerte morirás. Entonces aquí Pablo nos está mostrando que la misma fragancia, el propio evangelio llevado por cada uno de los hijos de Dios va a producir dos efectos. Debería producir un único efecto. ¿Cuál? El arrepentimiento de las personas, el acercamiento de las personas a la fragancia que es Jesucristo, pero resulta que los corazones no son todos iguales. O sea, Dios no quiere que los hombres se pierdan. Dios, el Hijo de Dios murió para que todos los hombres fueran salvos, y ha dado testimonio y ha dado fe a todos. ¿Sí? Acá no somos calvinistas. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Algunos endurecen su corazón, no porque Dios quiera endurecerlos, ellos endurecen el corazón. Dios quiere un camino para los hombres, pero los hombres se endurecen y escogen otro camino. El caso de Caín. Dios sabía el camino que iba a coger Caín. Y Dios le dice, Caín, papito, por la derecha. Por la izquierda hace mucho sol. Aquí hace sombra. Y Caín decidió escoger su propio camino. Entonces el mensaje del evangelio, el buen aroma, la fragancia agradable, produce vida. Pero aquí está diciendo el texto que ese olor grato que llevaba Pablo como un incensario, como un portador del incienso, y ahora nosotros, va a producir también muerte en algunos. Veámoslo. Porque para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte a los que se pierden. Y a aquellos a los que se salvan olor de vida para vida. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos experimentado que cuando llevamos el aroma del evangelio, cuando llevamos la predicación de la palabra, el propio Señor Jesucristo, hemos visto que las personas han visto el aroma y han sido atraídas al Señor Jesucristo. Pero también hemos visto que ese mismo aroma, que es agradable, produce muerte en algunos, hermanos. ¿Cómo lo entendemos nosotros? Vamos a leer un texto en Hechos capítulo 13. Solamente vamos a leer unos cuantos versículos acerca de eso. Hechos 13, versículo 45. La predicación del evangelio tiene la particularidad de dividir eternamente a la humanidad. Y vamos a mirarlo. Hechos 13, versículo que dije, 45. Sí. 13:45. Pablo en Antioquía de Pisidia. Regularmente, cuando Pablo empezó su carrera apostólica, cuando llegaba a una ciudad, lo primero que ellos buscaban era si había sinagoga, porque el mandamiento del Señor era ¿cuál? Ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿cierto? Entonces, en su momento, Pablo siempre llegaba a las sinagogas, aquí llegó a una. Versículo 44. Al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros, los judíos, a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor,
creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces, Pablo llevó el buen mensaje del Evangelio, el buen aroma del Evangelio, la persona de Jesucristo, y ese buen aroma, ¿qué hizo? Salvó a unos. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasó con otros? Se endurecieron. El propósito del Evangelio no es ese. El corazón del hombre se endurece por él mismo, no por la palabra. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó en este caso acá? Bueno, los judíos estaban celosos, viendo que las personas iban para donde Pablo y para donde él no, ¿sí? Entonces el Evangelio produce vida, pero el mismo Evangelio, dice Pablo, es olor de muerte para los que lo rechazan. Para ellos es olor de muerte, pero para los que creen, olor de vida para vida. Es un aroma agradable, ¿cierto? Y le damos otro texto para complementar eso en Primera de Pedro 2, versículo 7. Primera de Pedro 2, versículo 7. Amén, ¿lo tenemos? Entonces mira lo que dice Pedro, hablando en el mismo contexto que estamos tratando. Y para vosotros, o sea, para los creyentes, los que creéis, Él es precioso, ¿sí? Para los que creemos, Cristo es precioso, tiene un aroma agradable, nos atrae, ¿sí? Tiene una fragancia que nos lleva hacia Él. Pero para los que no creen, el mismo Cristo, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo que la predicación del Evangelio, primeramente hacia los judíos, fue causa de tropiezo. ¿Por qué? Porque para los judíos la cruz era locura. ¿Por qué era locura? Porque ellos en su concepto mesiánico esperaban un Mesías victorioso. Ellos en su concepto habían pasado por alto lo que decía la Biblia acerca del Mesías sufriente. Entonces para ellos Cristo no podía ser el Hijo de Dios ni el Mesías porque murió crucificado, porque murió colgado. Para ellos era una locura que el Mesías, que ese que murió crucificado fuera el Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces que mira aquí este doble aspecto de Cristo. El doble aspecto en nuestros corazones. Cristo es precioso para los que creemos, ¿sí? Pero para los que lo rechazan es una roca de tropiezo. Es una roca de tropiezo. Entonces la misma fragancia que es olor de vida para unos y lleva la vida, olor de muerte para los que lo rechazan, hermano. Terminemos entonces con el versículo 17. Ahí termina el texto. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? O sea, ¿quién es suficiente para poder llevar el testimonio del aroma de Cristo a las naciones? ¿Quién es suficiente para predicar el Evangelio de Dios, que es acerca de su Hijo Jesucristo, con eficacia? Pablo pues nos responde más adelante que el que nos capacita es el Señor. Pablo dice que ha trabajado, pero él más que todos los demás, no él, sino ¿quién? La gracia de Dios en él, ¿sí? Entonces la gracia de Dios, el poder de Dios puede operar en el corazón de la iglesia para que la iglesia pueda llevar este aroma agradable. Y terminemos versículo 17 porque lo enlaza en el mismo contexto. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad como parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. La vida textual dice, pues no somos como muchos que negocian por lucro con la palabra de Dios. Que cuando veamos personas que están tratando de hacer negocio con el Evangelio, huyan, porque no es sano. El Evangelio no es para hacer negocios ni para lucrarse. El Evangelio es para salvar las personas, para edificar las personas y para llevarlas al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces Pablo aquí ya empieza a introducirse en otro problema que había con los falsos apóstoles y falsos profetas que habla en el mismo libro, en el capítulo 11 o 12, ¿cierto? Sino que con sinceridad y como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en el Mesías. Entonces, hermanos,
Cristo el Señor es el aroma fragante. Él tiene una fragancia que nos atrae, que nos lleva hacia sus pies. Pero también cuando se predica el mensaje del Evangelio, las personas son atraídas a los pies de Jesucristo. Eso es algo eficaz, la predicación del Evangelio, cuando las personas son atraídas al Señor. No son atraídas a una organización, no son atraídas a un líder, sino que son atraídas al mismo Señor. Pero también hay una encomienda en el corazón de la iglesia, porque también nosotros somos olor fragante, ¿sí? Y ese olor se conoce cuando se ha vaciado de una vasija a la otra, cuando se ha tratado para que el sedimento quede abajo y entonces salga el aroma, ¿sí? Dios ha querido trabajar siempre en el corazón de la iglesia para que el Hijo de Dios sea conocido. El crecimiento del cual habla la Biblia mayormente es la vida del Señor Jesucristo. Ese es el crecimiento en el cual habla la Biblia, para que Cristo abunde en nuestros corazones. Entonces, a medida que Cristo va abundando en el corazón de la iglesia, ese aroma se va percibiendo. Y las personas, cuando van percibiendo ese aroma, van siendo atraídas al Señor, ¿sí? Entonces, hermano, que el Señor pueda utilizar su palabra para que nosotros podamos dar a conocer el aroma de la persona y de la obra del Señor Jesús. Amén, hermanos. Agradecemos al Señor y a los hermanos el poder participar acá de la palabra con los hermanos. Amén. Vamos a orar al Señor.